Las y los senadores del PAN se reunieron en privado en la Torre Azul frente a la sede del Senado en medio de rumores sobre que Miguel Ángel Yunes Márquez daría a Morena y a sus aliados el voto que garantizaría la mayoría calificada para aprobar la reforma judicial. En un mensaje, Guadalupe Murguía, coordinadora de los legisladores del PAN, pidió al propio Yunes manifestarse. El senador Miguel Ángel Yunes, quien hasta este momento no ha expresado una postura diferente. Como secretario de Acción Nacional, hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. Exigimos al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición con ofertas corruptoras y actuaciones intimidatorias de las fiscalías. La subsistencia de la República depende de la integridad, el honor y el patriotismo de las senadoras y senadores de oposición. Bueno, pues así está la situación, no se presentó, no saben en dónde está, le pide el propio Partido Acción Nacional que se manifieste. Antes de esta conferencia, el senador Ricardo Anaya pues no confirmó la salida de Yunes Márquez, solo se limitó a decir que no todos los legisladores habían llegado. ¿Ya no ha tenido comunicación con él? ¿Llegó con ustedes? Ya no ha tenido comunicación con él. No está completo ahorita todavía el grupo, la reunión va a ser un poco más tarde. Seguramente al ratito Felipe les va a convocar para poderles dar la información. Todavía no empieza la reunión formal. Gracias. No está completo el grupo. ¿Cuántos senadores faltan, senador, todavía de llegar? Por respeto a la coordinación y al área, ellos les van a dar el dato. Y yo de todas maneras ahorita regreso. Bueno, y no solo Acción Nacional ha pedido que se manifieste Miguel Ángel Yunes, es así que hay otros actores políticos y también actores judiciales que comienzan a enviar mensajes. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, hizo un llamado a Miguel Ángel Yunes a refrendar su compromiso con la democracia. Indicaron que piden desmentir las versiones que circulan en medios de comunicación sobre su renuncia al PAN y su incorporación al bloque del partido oficial con la finalidad de votar a favor de una reforma que implicaría el sometimiento del Poder Judicial de la Federación, la anulación de la división de poderes y el tránsito de México a un régimen autoritario. Parte de este comunicado que envía la Directiva Nacional de la JUFED. Y recordemos que apenas en julio, Miguel Ángel Yunes Márquez había escrito en sus redes que no sería un trofeo de Morena y seguiría defendiendo la ley. Afirmó que nunca se ha doblado ante nadie y que la presunta persecución que sufría le daría la oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad. Este es el tuit que publicó hace tiempo. Por su parte, su pariente, Héctor Yunes Landa, tío del senador panista, señaló que conoce desde la cuna a Yunes Márquez, esto lo puso hace unas horas, y que sabe de su compromiso y lealtad con valores como la libertad, la justicia y la democracia. Y agregó que no tiene duda de que en las próximas horas se pronunciaría para ratificar su posición respecto de la tóxica reforma judicial que impulsa el oficialismo, y lo acompañó con esta foto de su sobrino. Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, aseguró que ya no es tiempo de discutir la iniciativa de reforma al Poder Judicial que presentó Norma Lucía Piña, la ministra presidenta de la Corte, y reiteró que Morena y sus aliados, primero dijo que cuentan con 85 votos. Eso indicó, y que sería suficiente para obtener la mayoría calificada. En esos dimes y diretes, el propio Manuel Velasco del Partido Verde, también del grupo oficial, el grupo mayoritario, indicó que deben ser 86.
Hace unos momentos, en entrevista con mi compañera Liliana Sosa, Gerardo Fernández Noroña aseguró que, de todos modos, ya tienen los 86 votos, pero no quiso confirmar si se trata del voto de Yunes. ¿También determinaron el número de 85 o 86 senadores? No, son 86. Son 86. Sí. ¿Y ustedes como parte oficialista ya cuentan con estos 86 votos? Bueno, yo lo dije desde un inicio, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para lograr que se lleve a cabo esta reforma al Poder Judicial. Cada una de las partes está defendiendo su postura, nosotros somos respetuosos de las y los senadores que están defendiendo su postura, que no van con nosotros, pero estamos luchando por conseguir la mayoría. Yo no estoy en condiciones de determinar, de informar quién es el senador o senadora que se ha sumado a apoyar la reforma al Poder Judicial y que en todo Parlamento se da. Me parece que sería una falta de respeto mía no esperar a que el legislador o legisladora que está en esa condición lo haga público, ya sea con su voto o antes de que eso se dé. Yo no estoy en condición de informar nada al respecto, solo diré que tenemos 86 senadores. Bueno, pero por lo pronto así está la situación, no aparece Yunes Márquez, la propia coordinadora del PAN, la escuchamos hace un momento, hizo un llamado para que se manifieste y también en sus redes un poco antes indicó lo siguiente: a partir del día de ayer ha dejado de tener contacto con Miguel Yunes Márquez como coordinadora del Senado en los diputados, el Senado en el grupo parlamentario del PAN. Le demando con respeto, pero con absoluta firmeza, que pronuncie públicamente en contra de la reforma judicial, que cumpla su palabra ante la sociedad. La subsistencia de la República depende de la integridad, honor y patriotismo de las senadoras y senadores de oposición. No hay espacio para ambigüedades. Bueno, vamos a ver, por lo pronto indican que ya tienen los 86, así lo han indicado en Morena y aliados, todavía hace unos momentos. Y ayer la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, en compañía de otros ministros, hizo un llamado al Poder Legislativo para tener una apertura al diálogo sobre la reforma al Poder Judicial. Afirmó que aún es posible cambiar la iniciativa del presidente López Obrador, por lo que los tres poderes de la Unión deben escucharse y también escuchar a las víctimas de la violencia. Por último, indicó que la demolición de este poder, como se pretende, no es la vía correcta. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo... Me acompañó este mensaje ayer también con la propuesta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, que consta de varios puntos, contemplan reformar 66. Uno de ellos será emitir una ley nacional de carrera judicial, mientras que en materia de seguridad pública se plantea reorientar las políticas y promover la desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño. También señala que se debe desarrollar para todos los operadores de justicia y proponen que México debe buscar la eliminación de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa en virtud de su incompatibilidad con las obligaciones convencionales asumidas por México. Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia reconoció que hay una enorme corrupción en el Poder Judicial. Desde la Casa de Transición dijo que en un documento publicado por la propia Norma Lucía Piña da cuenta de que al menos la mitad de los servidores públicos en el Poder Judicial
tienen relaciones familiares y confió en que esta semana se aprobará con amplia mayoría la reforma judicial. Según ella ha disminuido, ¿eh? Pero de todas maneras es escandaloso. Es un escándalo. Es un reconocimiento de que en efecto la manera de entrar al Poder Judicial pues es por relaciones familiares, no por carrera judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto. Entonces por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial. Y ya esta tarde, representantes de los 32 circuitos judiciales del país marcharon del Senado de la República al Ángel de la Independencia para posicionarse en contra de esta reforma al Poder Judicial. El carril de la avenida Paseo de la Reforma en dirección a Chapultepec estuvo cerrado alrededor de 20 minutos mientras los manifestantes caminaban por la zona. De Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó suspender la sesión ordinaria de este martes debido al bloqueo de los accesos al Palacio de San Lázaro. Esto porque trabajadores mantienen desde hace 6 días las protestas en contra de la reforma al Poder Judicial. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, notificó esta tarde el acuerdo a la presidenta de la mesa directiva, Ifigenia Martínez, y solicitó a los legisladores de los diversos grupos parlamentarios mantenerse atentos en caso de que se convoque de urgencia a sesión el miércoles 11 o el jueves 12 de septiembre. Por su parte, Movimiento Ciudadano presentó ya un amparo contra la reforma al Poder Judicial que se aprobó en la Cámara de Diputados. Los emesistas argumentan que hubo violaciones al proceso legislativo y está ahí firmada por Jorge Álvarez Maínez, promoviendo por propio derecho y en su carácter, y pone ahí su domicilio, presenta este proceso por cómo se llevó a cabo aquella votación. Y también una comisión especial de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y del Colegio de Secretarios participará mañana en un evento en la ONU donde buscarán denunciar los riesgos que representa la reforma judicial en México, además de explicar por qué afecta los derechos humanos, el acceso a la justicia y la democracia. Indicaron que la reforma busca debilitar la independencia judicial. Integrantes del Poder Judicial se reunieron con barras de abogados y facultades de derecho en Estados Unidos. Asimismo, organizaciones y autoridades regionales para exponer su preocupación sobre esta reforma judicial. Las magistradas dijeron que el sistema de justicia de México requiere cambios para atacar problemas estructurales y soluciones. Arturo Ángel, muy buenas noches, querido Arturo. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas noches. Saludos aquí desde Nueva York. Oye, pues con mucha información, por lo pronto con esta desaparición de Miguel Ángel Yunes Márquez, que al parecer podría ser el voto 86 para Morena y aliados y así ya tener mayoría calificada para realizar reformas constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial, y continúan en paralelo pues acciones legales, amparos y también manifestaciones en Estados Unidos. Así es, Elisa. Pudimos entrevistar aquí en Nueva York a las magistradas federales Montserrat Cid Cabello y María Emilia Molina, porque lo que nos comentaron justamente es cómo se está conformando, cómo están uniendo pues por varias vías fuerzas, ¿no? Para el día después, digamos, ¿no? Si bien todavía está pendiente el tema de qué pasa con la reforma en el Senado, pareciera ser que la cosa se va configurando para que prospere, pues que siga en esto, ¿no? Entonces, la semana pasada, Elisa,
tuvieron 3 jornadas de reuniones y de mesas de trabajo y de diálogo aquí en Nueva York y también en Washington, con barras de abogados, con facultades de derecho, como la de la Universidad de Georgetown en Washington, una de las más reconocidas en este sentido, con organizaciones como Open Society y también con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ir configurando exactamente pues qué van a hacer, ¿no? En síntesis, Azucena, básicamente son 2 cosas, ¿no? Por un lado, las acciones legales que a nivel internacional estarán impulsando pues directamente las magistradas, los magistrados, las juezas, los jueces federales, el Poder Judicial, digamos, en las siguientes semanas y meses, en caso de que se apruebe la reforma, pues para llevar el reclamo ante la Convención Interamericana y luego ante la Corte Interamericana, por un lado, que es el Sistema Regional de Derechos Humanos, y por el otro, ante el Sistema Universal, que es el de Naciones Unidas. México forma parte de ambos. ¿Cuál es la lógica de estos procesos que están impulsando Azucena? Bueno, lo que las magistradas nos explicaron es que, si bien en un sentido estrictamente formal, pues en México se está siguiendo el procedimiento para que se apruebe una reforma constitucional, digo, más allá de los asegúnes y de quién votó y quién no, y si, por ejemplo, la Cámara de Diputados se ha cuestionado de quién levantó la mano, si eran todos legisladores, aunque ese proceso se realice de manera pulcra, es decir, hay una iniciativa propuesta por el Ejecutivo que llega al Poder Judicial y se aprueba, eso no quiere decir, y ese es el digamos que la esencia de esta reforma, eso no quiere decir que esta es una reforma que sea válida en el contexto de la esencia de la Constitución, porque si bien es cierto que el Poder Legislativo tiene el poder reformador de la Constitución, también es cierto que la Constitución parte de principios, y en ese sentido, Elisa, esos principios, entre ellos está el equilibrio de poderes y la independencia judicial, y no solamente son principios en la Constitución, son principios en convenciones regionales y universales que México ya firmó. Entonces, el hecho y esto será el punto importante que tendrán que probar, que esta reforma debilite la independencia judicial, pues lejos de ser una afectación para los jueces directamente, pues es una afectación para toda la sociedad en conjunto, personas, individuos, empresas, porque el no contar con una instancia judicial independiente, libre de presiones políticas, que pueda dirimir los conflictos, Elisa, en ese sentido debilita los derechos fundamentales, insisto, que están consagrados en la Constitución, pero que también a nivel regional México está obligado a respetar. Entonces, por un lado, ese es lo que están buscando las juezas y magistradas, y por el otro, muy importante y creo que muy estratégico, hablar con abogados y con autoridades en Estados Unidos y en Canadá y en otros países para concientizarlos y para que desde sus trincheras ellos puedan detonar acciones que de alguna manera también propicien un análisis de lo que está pasando en México y concretamente el Tratado de Libre Comercio, Elisa, porque si bien es cierto que pues se trata de un tratado comercial, lo cierto es que también tiene garantías como temas de justicia laboral, como también algunos temas de derechos laborales y derechos humanos, y en ese sentido lo que están haciendo los representantes del Poder Judicial en México, en el extranjero, es informarles a estos actores, ¿no? Para que ellos a su vez tomen acciones, porque finalmente una revisión del tratado, el impulsar arbitrajes, etcétera, pues solo pueden hacer los Estados miembros, en este caso México, Estados Unidos y Canadá. Lo que se está haciendo es difundir las potenciales consecuencias de esta reforma para que estos actores, Elisa, a su vez, en el ámbito de su competencia, pudieran impulsar acciones desde su trinchera, ¿no? Entonces, se está haciendo un frente común por varios lados, insisto, pues ante lo que parece ser inminente, que es la aprobación de esta reforma. Sí, Arturo Ángel, comentamos que, bueno, Morena y aliados están a punto de conseguir esta mayoría calificada en el Senado, que es la que le hacía falta, con un voto. Muy probablemente se confirma lo que escribió nuestro colega de Milenio en su columna de hoy, Ricardo Rafael, que sería Miguel Ángel Yunes Márquez quien dé ese voto a Morena para que tenga esta mayoría calificada. Si es así, mañana comienzan en el Senado y se alargarán hasta aprobarla.
Pero después de aprobarla vienen todos estos procedimientos. Por una parte, los internos, estábamos informando que también hace unos momentos Movimiento Ciudadano dio a conocer de este amparo, precisamente por lo que comentabas, por el proceso que hubo en la Cámara de Diputados, y esto pues llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver qué deciden. Y por otro lado están todas estas acciones en el ámbito internacional, acciones, por supuesto, también válidas por los tratados que ha firmado nuestro país y a lo que se ha comprometido, en donde pues esta reforma no podría violar los propios preceptos que tiene la reforma actualmente, sobre todo, por ejemplo, en el artículo 1 constitucional, una reforma muy fuerte, muy poderosa que se hizo en el 2011. Entonces, pues bueno, por ahí también podrían venir acciones. ¿Qué momentos, Arturo Ángel? Por lo pronto, lo que podemos decir es que Morena y aliados no consiguieron esta mayoría calificada en las urnas por voluntad de pueblo, como ellos les dicen, y han jalado ya de otros partidos a actores para poderla juntar ya en estos momentos. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a ver qué sucede. También es previsible que los propios jueces y magistrados también promuevan más amparos, Elisa, a lo mejor ante también violaciones al proceso legislativo. Por ahí se habla, por ejemplo, de que cuando se aprobó en comisiones en la Cámara de Diputados, en la legislatura anterior, hubo legisladores que ahora desde el Senado van a volver a votar lo mismo, ¿no? Entonces, hay una batalla interna que se tendrá que hacer, y bueno, la internacional, ahora el panorama no está fácil, y con esto concluyo. Mañana en Milenio publicaremos los detalles, pero bueno, ¿y si se ganan los recursos, qué? ¿Hay forma de obligar a México, en todo caso, a retractarse? Ya vimos lo que está pasando con la prisión preventiva, Elisa, ¿no? Que más allá de que ya hay una sentencia, ¿no? Ajá. México no solamente no está respetando la sentencia para limitar la prisión preventiva, sino que la está expandiendo, ¿no? Entonces, esa será la otra gran cuestión. Bueno, y si, aunque haya condenas internacionales, ¿hasta qué punto se puede orillar a México a cumplirla? Querido Arturo Ángel, sigamos pendientes. Muchísimas gracias y te leemos mañana, por supuesto. No, un saludo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo esto, lo que está sucediendo en septiembre, esta propuesta impulsada por el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya en octubre, pues en octubre será otra historia, cuando llegue la primera presidenta de nuestro país, quien, por cierto, confirmó que vivirá en Palacio Nacional, como lo hace el presidente López Obrador. Explicó que una vez que tome posesión iniciará la mudanza desde su departamento en el sur de la ciudad, pero dará tiempo para que el presidente y su familia dejen el departamento que está dentro del Palacio Nacional. Sheinbaum indicó que no conoce el lugar, pero que ahí vivirá solo con su esposo Jesús María Tarriba, pues sus hijos ya no viven con ella. Y por su parte, el presidente López Obrador reveló que su hijo Andrés Manuel López Beltrán buscará participar dentro del partido Morena, y señaló que es el único de sus hijos que tiene intención de estar en la política. Aquí, el perfil de López Beltrán. José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada. Quiere participar, pues que lo haga. Andrés Manuel López Beltrán ha decidido salir a los reflectores y buscar un cargo en Morena, tras más de 12 años como operador político y electoral discreto de su padre y del movimiento. López Beltrán alcanzó su punto más mediático en diciembre de 2013, cuando tomó las riendas de la protesta contra la reforma energética fuera del Senado, después de que López Obrador sufrió un infarto al miocardio. Compañeros, decirles que el cerco va a continuar de aquí a que se apruebe o no se apruebe, se logre detener la reforma, que si se aprobara en la Cámara de Senadores, vamos a continuar este cerco en la Cámara de Diputados. Sin embargo, este liderazgo no fue tan cómodo para él. He estado participando siempre, lo que pasa es que a
apenas tuvimos que enfrentar este asunto y dar la cara a la prensa, que no era lo que yo quería. A mí me gusta hacer un trabajo más operativo, pero la situación lo ameritó y aquí estamos. Antes y después de este suceso, fue un estratega silencioso de Morena. Aún tras bambalinas, su voz ha sido una de las más potentes dentro de la Cuarta Transformación a lo largo del sexenio. Es tabasqueño y actualmente tiene 38 años. Estudió Ciencias Políticas en la UNAM y es el hijo más activo de López Obrador en materia política. Trabajó en las campañas presidenciales de su padre en el 2012 y el 2018, como coordinador de estructuras en diversas regiones del país. También fue operador del Movimiento Regeneración Nacional en entidades como Tabasco y Ciudad de México. Tuvo un peso específico considerable en los procesos electorales de 2021 y 2024. Al iniciar el proceso interno de Morena, en junio del año pasado, Marcelo Ebrard propuso la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López Beltrán como titular. Invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que lo acepte. López Beltrán agradeció la oferta, pero afirmó que prefería mantenerse al margen de la competencia. Para Milenio Noticias, Gaspar Vela. Bueno, y hoy el presidente López Obrador dijo que sus hijos, en particular Andy, no está metido en corrupción, como han señalado investigaciones periodísticas, que son mentiras. Una pausa y volvemos. Y a menos de 60 días de la elección presidencial en Estados Unidos, mañana tendrá lugar el primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, organizado por la cadena ABC News. Las reglas de este encuentro serán las mismas que en el debate anterior entre Trump y Biden. No habrá público en el lugar, tampoco habrá notas escritas de los candidatos y los moderadores podrán formular preguntas sin que hayan sido enviadas previamente a los candidatos. Alejandro Domínguez, te encuentras en Estados Unidos previo al debate entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo llegan? ¿Cuál es el ambiente? Buenas noches, Alex. Es correcto, Eli. Muy buenas noches para ti y para toda la gente que nos ve a través de Milenio Televisión. Como bien dices, aquí en Filadelfia, en Estados Unidos, es el día en que se encontrarán, se verán cara a cara, frente a frente, Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, y Kamala Harris, la actual vicepresidenta de este país, quien compite por el Partido Demócrata, en un encuentro que se antoja muy interesante. Como dices, faltan 2 meses más o menos para la elección del próximo 5 de noviembre, el primer encuentro entre estos candidatos. Vimos y comentamos, él y contigo, en su momento lo que fue el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Un debate que sí hizo la diferencia y que dejó al Partido Demócrata sin candidato. Ahora es el momento para que Kamala Harris demuestre que es una buena candidata, demuestre que puede enfrentar a Donald Trump frente a frente, y es el momento en que Donald Trump pues hará lo que siempre ha hecho. Con Donald Trump sumará 7 debates presidenciales, Eli, por lo que tiene toda la experiencia frente a Kamala Harris en debates presidenciales, pero no deja de ser Donald Trump, ¿no? Entonces, el verse presidencial, el verse elegante, el ser un poco no tan impulsivo, ¿no? Eso podría estar en juego si se enfrenta directamente a Kamala Harris. Como bien decías, las reglas limitarán un poco a Donald Trump. ¿Por qué? Porque se apagará el micrófono cuando no sea su turno. La campaña de Kamala Harris quería que se dejaran abiertos los micrófonos para que se viera cómo es Donald Trump, pero no será así. Cada vez que tenga uno la palabra, se abrirá su micrófono. Cuando terminen, se cerrará el micrófono. Son 90 minutos programados, hora y media, 7 de la noche tiempo del centro de México, 9 de la noche de acá de Filadelfia. En ese tiempo tendrán que responder esas preguntas, contrastar ideas. Habrá momentos de réplicas, 2 minutos cada uno de ellos. Y sí, como decías, Eli, no conocen los temas, no conocen las preguntas y no pueden llevar notas escritas, por lo que veremos a los 2 aspirantes a la presidencia de este país improvisando, mostrando cuáles son sus ideas para gobernarlo durante los próximos 4 años. Kamala Harris, en una primera etapa, si llegara a la presidencia, ¿no? Ya fue vicepresidenta, pero sería por primera vez presidenta. Pero Donald Trump, ya como un segundo mandato, después de este lapso de 4 años, con varias acusaciones en su contra. Kamala Harris, como la fiscal que fue de California, podrá enfrentarlo con ese tipo de argumentos, ¿no? El tema de las acusaciones, el tema de que sea un convicto de la ley, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que podamos ver. Para México, ¿qué importa? ¿Cómo se menciona nuestro país? ¿Qué tiene que ver el tema del crimen organizado, ¿no? Si se toca o no se toca esto, cómo se le presionará o no a México en alguno de los 2 gobiernos
gobiernos, y también el tema migratorio, porque acá en Estados Unidos millones de mexicanos estarán atentos a lo que digan ambos. Temen este anuncio de deportaciones de millones de indocumentados que ha dicho Donald Trump que hará de llegar a la presidencia, pero también ven a Kamala Harris con dudas. ¿Por qué? Porque en estos 4 años la administración Biden no ha podido cumplir todas sus promesas que les hizo hace 4 años, porque sí, en alguna medida no ha logrado los votos en la Cámara de Representantes ni en el Senado para lograr esas reformas migratorias, pero tampoco ha sido tan laxo en temas migratorios, aunque la campaña contraria, la de los republicanos, dice que los demócratas tienen la frontera abierta. Veremos si se toca el tema de México, migración, combate al crimen organizado y también cómo es que se da este encuentro cara a cara. Mañana 7 de la noche, tiempo de el centro de México, Eli. Alex, estaremos muy pendientes, un debate importante. El anterior fue desastroso para Biden, después Kamala Harris generó toda esta simpatía que, de acuerdo a las encuestas, la colocó unos puntos arriba de Donald Trump. Después, ahorita se acerca el debate y parece que están muy parejos. Va a ser muy importante. Muy parejos, Eli, en los estados clave que son entre 6 y 7, en uno de ellos donde me encuentro, en Pensilvania, donde está Filadelfia, pues vemos algunos con ventaja, pero muy ligera de Kamala Harris, mientras que en 2 de ellos, en Nevada y Carolina del Norte, la ventaja la tiene Donald Trump. Arizona también, por cierto, que estuvo Donald Trump, estará en los próximos días. Ellos están concentrando sus campañas en estos estados, los estados bisagra, los swing states, que no tienen definida la votación, pero muy parejas se ven las votaciones, tanto las encuestas nacionales como las encuestas estado por estado. De verdad que será muy importante cómo les vaya en este debate de cara al final de la campaña de aquí al 5 de noviembre. Muchísimas gracias, Alex, por la información y estaremos muy pendientes. Te vemos a las 10. Buenas noches. Estamos atentos. Gracias, Eli. Una pausa y volvemos con más información. Hoy, Culiacán, Sinaloa, amaneció nuevamente con enfrentamientos armados y bloqueos. 2 personas murieron y las clases fueron suspendidas. Cállense. A la verga se agarraron. En medio de enfrentamientos entre civiles armados y autoridades, fue como amaneció este lunes Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indicaban confrontaciones en distintos puntos de la ciudad, pero más tarde se confirmó que solo se trataba de uno en el sector de la Campiña, donde las fuerzas de seguridad fueron agredidas por grupos criminales. En información preliminar, se dieron a conocer bloqueos en 8 puntos. A la verga se agarraron. Es que ya se están metiendo los chapos para allá con el mayo, pues. A la verga. Este hecho violento obligó a las autoridades a suspender las clases específicamente en la zona de la Campiña. Fue a las 8:42 de la mañana cuando el gobernador del estado, Rubén Rocha, dio su primera declaración a través de su cuenta de X, en la que pidió a la ciudadanía mantener la calma y hacer caso omiso a la información no oficial que circula en redes sociales. Más tarde, el gobernador informó en la semanera que la situación estaba controlada. Estos enfrentamientos provocaron la suspensión del transporte público durante varias horas. Está tranquilo y están desplegadas todas las fuerzas del orden, tanto el Ejército como la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, que la gente esté informada de que en estos momentos tenemos tranquilidad. No se bajen porque hay muchas madres y ustedes saben. Pues regreso. Ustedes mandan, viejo, nomás no estamos subiendo para decirle. Aquí no hay violencia como aquello verga. Transportistas afirmaron que ninguna ruta de camiones circularía por Culiacán hasta que las autoridades les aseguraran que no había peligro. El saldo fue del aseguramiento de 12 vehículos particulares que dejaron abandonados los agresores y 2 muertos. Hasta el momento ya hay un detenido. Jimena Sepúlveda, Telediario. Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, informó que se trató de un ataque contra militares. Aseguró que la ciudad de Culiacán está segura. En ese momento de acudir el ejército, fueron agredidos el propio ejército, que hay, por cierto,
militares heridos. Y esos se estaban ya ahorita levantando, quitando ahí para evitar más. No hay, está focalizado, no existen. ¿Está segura la ciudad ahorita? Está segura la ciudad. Ya se fue a supervisar a través del helicóptero para ver si había en algún otro lugar espacio bloqueado. No hay bloqueos. No hay civiles armados en la ciudad. Y ahorita está un operativo de las 3 órdenes de gobierno cuidando. Esto dijo en la tarde el gobernador Rubén Rocha Moya, y esta noche habitantes de los poblados Ceviche y Estación de Abuya, localizados en la zona rural de Culiacán, Sinaloa, reportaron varios enfrentamientos armados. Autoridades han confirmado que han recibido informes sobre estos ataques. Los pobladores han alertado sobre la presencia de unidades sospechosas por la zona. El ejército ya se dirige a estas localidades. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.